Buenos días, amados hermanos y hermanas, buen día. Este mes de agosto, sin lugar a dudas, es un mes muy especial. Obviamente, porque es la celebración de nuestra iglesia, Dios en Cristo. Estamos cumpliendo 36 años. Pero miren qué dato tan interesante. Como nación, el 6 de agosto hemos cumplido 200 años de vida independiente. ¿Coincidencia? Pero más que eso, el próximo domingo tenemos elecciones generales. Elecciones en un momento histórico muy especial. Parece que varias cosas se han unido en este mes de agosto. Así que parece que es muy natural en ese contexto preguntarnos, ¿cómo vemos a Bolivia en sus 200 años? ¿Cuál debería ser el rol de la iglesia frente a la realidad boliviana? Y también de alguna manera preguntarnos, ¿cómo vemos a la iglesia Dios en Cristo cumpliendo 36 años en este contexto boliviano? A ver, ¿qué tal si alguna de estas preguntas nos animamos a responder entre todos, a ver quiénes son los valientes y las valientes que interactúan en esta mañana? Empecemos por la pregunta, ¿cómo vemos a Bolivia en sus 200 años? ¿Qué diagnóstico, qué percepción tenemos sobre Bolivia cuando cumple 200 años? A ver, alguien levanta la mano y se anima a compartir. Gracias, Vile. Ok, una palabra que sintetiza nuestro sentimiento frente a Bolivia es incertidumbre. No sabemos qué va a pasar de aquí a una semana. ¿Qué va a pasar a las 8 o 9 de la noche cuando estén dando los resultados? No sabemos. Hay tantas encuestas que se están divulgando y algunas encuestas parecen que contradicen las otras. Incertidumbre, gracias, muy buena palabra. ¿Cómo vemos Bolivia? ¿Alguien más? La ves saqueada. Esa es una palabra fuerte, pero describe muy bien. Saqueada. ¿Puedes explicar un poquito más qué entiendes por saqueada? Muy bien. Nos das una perspectiva histórica, incluso de la época de la colonia, donde nuestros recursos naturales eran saqueados, y parece que hoy en día no ha cambiado mucho, nuestros recursos naturales son saqueados. Así que una nación que nos deja en incertidumbre, una nación que está saqueada. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en Bolivia? Adelante, querida hermana. Mucha fe. Eso está muy interesante. Explícate un poquito. Excelente. Qué lindo, ¿no? Es decir, a la vez que podemos reconocer la incertidumbre, el saqueo, podemos tener fe. Y no es fe en un candidato, en un partido, es fe en Dios, que no nos ha abandonado en el pasado y no lo va a hacer en el futuro. Qué linda nota de esperanza. Tenemos fe. Qué lindo. ¿Alguien más? ¿Dónde está el pastor? No, quiero decirle que acá tiene una congregación hermosa de hermanas. Varones no sé. Las únicas que hablan son las mujeres. ¿Algún varón se anima? Adelante, gracias. Sí. Oh, muy lindo, gracias. Oportunidad. Fe. Oportunidad, el lado más positivo, ¿no? En relación a la incertidumbre y al saqueo. Se dice que la palabra crisis implica esas dos cosas, ¿no? Es una oportunidad o un peligro. Una crisis bien manejada es una buena oportunidad para mejorar. Una crisis mal manejada es un tremendo peligro. Muy bien. Bueno, hemos celebrado 200 años. Ustedes han visto la prensa. Apenas llegó un invitado internacional. Ha sido un festejo bastante, ¿qué palabra podemos usar? Pobre, en medio de tremenda crisis financiera, incertidumbre,
Me dio tanta pena esta semana, una de las noches, ver en el programa Que No Me Pierdas una entrevista a un policía chileno que estaba comentando sobre los autos robados y que están en Bolivia. ¿Vieron esta entrevista? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Él, muy honesto, dijo: ya estoy cansado de tanta corrupción. Esos autos están en casas de autoridades bolivianas. Son autos robados. Y él decía: no, ahora hay un nuevo auto que está robado, pero ya estoy cansado. He ido tantas veces a Bolivia, he ido a México Chico, he denunciado, y en ese momento todos decían que no había nada, hasta que se desató lo de Yayagua y salió a la luz lo que es México Chico. Entonces, una celebración de 200 años con un mal sabor. Tremenda crisis, pero no es solo una crisis económica, es una crisis moral. Ya no hay credibilidad en nuestros líderes. Mienten tanto y repiten tanto la mentira que al final ellos creen en su mentira, pero no somos tontos, nos damos cuenta que están mintiendo. Entonces, la gran pregunta es: ¿cuál es nuestro rol como iglesia Dios en Cristo o como iglesia evangélica boliviana frente a esta realidad boliviana? Es más, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros como su pueblo en medio de esta tremenda crisis? Ahora, ustedes dirán: bueno, 36 años frente a 200 años de Bolivia. ¿Cuántas personas estamos hoy? Digamos 200, frente a más de 12 millones de habitantes. Parece que no hay mucho que podríamos hacer. Somos un grupito tan pequeño frente a toda la población. Qué bueno es que en ese contexto recordemos tal vez el mejor sermón que se ha predicado en toda la historia de la humanidad: el Sermón del Monte. El sermón pronunciado por el propio Señor Jesús. Y en ese sermón, si ubicamos históricamente, está hablando a sus discípulos. ¿Cuántos eran sus discípulos en ese momento frente a toda la tierra? Un grupo reducido. Los estudiosos dicen que Jesús tenía un grupo muy pequeño que eran 3, un grupo más grande que eran 12, después tenía 70, recuerdan la misión de los 70, en otro momento habla de 500 discípulos, 500, y habla a las multitudes. Y miren conmigo en su Biblia en Mateo 5, 13 adelante, qué dice a sus discípulos y sobre el rol que tendrían sus discípulos en el mundo entero. Mateo capítulo 5, 13 al 16. Saben, yo estoy tan acostumbrado a nuestro templo Dios en Cristo, que tenemos la proyección y que todos podemos leer el mismo texto, y ahora como que sentía que nos estaba faltando algo, pero valga la oportunidad para volver a nuestras Biblias, ¿no es verdad? ¿Han traído sus Biblias? Bueno, tal vez su celular o su tablet. Saquen por favor, y voy a leer esta vez en la Nueva Versión Internacional las palabras de Jesús. Escuchen bien. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Jesús vuelve a mirar a sus discípulos y les dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces recordemos, estas son palabras de Jesús, las está dirigiendo a sus discípulos,
Sus discípulos son una minoría en relación a toda la población del mundo, y sin embargo a esos discípulos les dice: ustedes son la sal de la tierra. No dice son la sal de Israel. No. Ni de Medio Oriente, sino la sal de toda la tierra. Ese grupito pequeño de discípulos les dice: ustedes son la luz de Capernaum, de Judea, de Samaria. No, de todo el mundo, de toda la tierra. Así que nuevamente la proporción nos asombra. Un grupito pequeño a quien se le dice: tú tienes un rol en el mundo entero. Una iglesia pequeña que está celebrando 36 años frente a una nación que celebra 200. 200 habitantes o 200 miembros de la iglesia frente a 12 millones. ¿Quiénes somos? Y podríamos salir con un sinsabor de qué pequeñitos que somos. Y sin embargo Jesús ve a la iglesia, a Dios en Cristo, y Él les dice a ustedes y a mí, nos dice a nosotros: ustedes, iglesia, Dios en Cristo, en los 200 años de aniversario de la nación boliviana, ustedes son la sal de Bolivia, ustedes son la luz de Bolivia. Así que preguntémonos, ¿qué tenía Jesús en mente cuando usa estas dos figuras? Acá las han representado con los granitos de sal y la luz con una vela. ¿Qué tenía Jesús en mente cuando habla de sal y luz? Bueno, el famoso comentarista John Stott dice: seguramente Jesús desde niño estaba familiarizado con la sal que su mamá utilizaba en la cocina o con la lamparita que utilizaban cada día. Eran dos figuras muy comunes en la vida de cualquier niño judío. Y ahora que Jesús está en su famoso Sermón del Monte, quiere hablar de la influencia que los discípulos pueden tener en el mundo entero, y elige estas dos comparaciones: sal y luz. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué tiene en mente? Bueno, yo recuerdo bien que cuando era adolescente y participaba en un grupo de cristianos muy parecido a la CCU, que se nos decía que cuando hablábamos de la sal, y el ejemplo que usaba el maestro era: ¿han comido alguna vez un huevo sin sal? Es insípido. Y entonces él transmitía la idea que la sal le da sabor. Al huevito hay que ponerle sal. Pero he leído a varios comentaristas que dicen: esa figura de la sal que da sabor no es lo que Jesús tenía en mente. Así que me pregunto, ¿qué es lo que Jesús tenía en mente? Bueno, sabemos bien que en la época de Jesús no había refrigerador. ¿Cómo se hacía para conservar la carne? Bueno, ya hacían lo que nosotros conocemos como el famoso charque. A la carne se le colocaba sal y se tenía que refregar fuerte. La sal tiene que penetrar la carne. A propósito de que no hay video y que no hay data, yo quería mostrarles un videíto que vi ahí de cómo se hace el charque. Muy interesante. Una presa de carne, sal, pero bastante sal, se refriega fuerte para que la sal penetre y después se cuelga como si fuera ropa colgada ahí. Y se la deja 3 días y ya tienes el charque. Pregunto, esa carne que tiene un proceso natural de descomposición, ¿qué sucede por causa de la sal? No se descompone, no se pudre. La sal tiene un efecto positivo que evita el proceso de descomposición de las bacterias. No había refrigerador, había que hacer un rico charque en casa. Entonces los teólogos dicen, cuando Jesús está hablando de la figura de la sal y la luz, está pensando justamente en el efecto positivo que tienen estos dos elementos. Y entonces, permítanme desarrollar 4 conclusiones, 4 resultados de la imagen que Jesús usa al hablar de la sal y luz. En primer lugar, creo que está diciendo que los cristianos somos radicalmente diferentes
a los no cristianos. Somos distintos a la sociedad en la que vivimos. Porque, miren, dice, ustedes son sal en medio de ¿qué? De la tierra. Sal y tierra como algo distinto. Ustedes son luz en medio de ¿qué? De un mundo que está en tinieblas. El mundo está en tinieblas, nosotros somos luz. Hay una diferencia entre la conducta de un discípulo de Jesús y la conducta de la sociedad secular. Este llamado a ser diferentes es un mensaje que encontramos a lo largo de toda la Biblia. ¿Recuerdan ustedes cuando alguna vez han hecho su lectura del Antiguo Testamento y llegamos al libro de Levítico y se le dice al pueblo que va a entrar a la tierra prometida, ustedes tienen que ser diferentes a Canaán, no hagan lo mismo que hicieron ellos? En el Nuevo Testamento es mucho más claro. En el sermón que estamos estudiando, Mateo 6, no sean como los hipócritas, dice Jesús en el verso 5, no sean como los gentiles. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, el famoso verso 1 y 2, no se amolden al mundo actual, no se conformen al mundo, sino sean transformados. Así que en primer lugar, cuando hablamos de nuestro rol frente a la sociedad, tenemos que reconocer, Jesús está dando por sentado que tú y yo somos diferentes a la sociedad secular. Ese ser diferentes en lenguaje bíblico es ser santos. Sean santos porque vuestro Dios es santo. Santo en el sentido de que somos diferentes, somos apartados, somos separados de Dios. Así que primera afirmación, los cristianos somos radicalmente diferentes a la sociedad en la que vivimos. Pero segunda, los cristianos debemos penetrar la sociedad no cristiana. Somos diferentes, sí, pero a la vez tenemos que penetrar la sociedad no cristiana. Sí, somos distintos, pero somos distintos llamados a influir positivamente. Y hemos usado la figura. Si tú eres ama de casa o un buen chef y has comprado llamémosle un rico pescadito o un pedazo de carne y piensas preparar una rica comida en casa, pero te distraes y dejas el pescado allí, dejas la carne por allá, te pones a hacer otras cosas. ¿Qué va a pasar naturalmente con ese pescado y esa carne que no la has puesto en el refrigerador? Pasa la mañana, un día, 2 días, se pudre. Hay un proceso de descomposición natural. Entonces, ¿qué tal que nosotros digamos, qué vergüenza este pedazo de carne? Qué mal pescado que me vendieron. Después de 2 días huele horrible. No, tú dirías, no es culpa de la carne en sí. Eso es lo que normalmente sucede, se descompone. ¿De quién es culpa? Es culpa del cocinero, que no lo puso en el refrigerador, que no le puso sal y que permitió que el proceso continuara. Lo que Jesús está diciendo es que si la iglesia Dios en Cristo va a tener una influencia positiva en la sociedad cochabambina, no podemos tener esa influencia encerrados en 4 paredes de nuestro templo. La sal, si se queda en el salero y no se la utiliza, no sirve de nada. La sal tiene que salir del salero. La sal tiene que penetrar en la carne para que pueda ser efectiva. Y Jesús está hablando justamente de eso, de la necesidad que como cristianos penetremos en el mundo y en la sociedad en la que estamos para poder ejercer una influencia positiva. Es más, recuerden lo que Jesús dijo, ya lo hemos leído. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino solo para que la gente la deseche y la pisotee. En otras palabras,
Oye, esta es una palabra bien dura, ¿no? Iglesia, Dios en Cristo. Si hemos perdido nuestro sabor y somos insípidos, pregunto en palabras de Jesús, qué duro, ¿no? ¿Para qué servimos? Para nada. Para nada. Claro, 36 años, nadie quiere decir eso, ¿no? No, queremos salir felices, animados, contentos. Pero estoy exponiendo la palabra de Dios. Estoy exponiendo lo que Jesús nos está diciendo como iglesia. Iglesia, si nos mantenemos cerrados en cuatro paredes y no salimos a permear la sociedad boliviana, Jesús dice, no servimos para nada. 36 años, cáscara. La esencia tiene que ver en lo que Jesús espera de sus seguidores. La sal tiene que penetrar. Primera conclusión, los cristianos somos radicalmente diferentes. Segunda, los cristianos debemos penetrar la sociedad no cristiana. Tercera, los cristianos que penetramos en la sociedad ejercemos una influencia positiva. Esto es hermoso. Los cristianos que permeamos la sociedad y no nos encerramos en cuatro paredes, sino que permeamos, ejercemos una influencia positiva. Y miren que eso está muy marcado en la selección que Jesús hace, por un lado de sal y por otro lado de luz. Porque ya hemos dicho que la sal que penetra la carne previene el proceso de descomposición bacterial. Previene. La luz que se enciende en medio de las tinieblas, la luz vence las tinieblas y permite ver claramente. La sal y la luz tienen una influencia en la sociedad. Una imagen muy sencilla. Llegas a tu habitación, a tu departamento, 9 de la noche, después de un día muy ocupado, todo está totalmente oscuro. ¿Qué es lo que normalmente, lo primero que hacemos una vez que abrimos la puerta? Buscamos el interruptor. Y ¡tic! Aprietas el interruptor y todo eso que estaba oscuro de repente tiene luz. En la luz, en la batalla entre la luz y las tinieblas es así de sencillo. Cuando se enciende la luz, las tinieblas desaparecen. El Evangelio de Juan, cuando describe a Jesús como la luz que vino al mundo, dice, y la luz prevaleció sobre las tinieblas. Qué hermosa manera de describir el ministerio de Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y porque Él es la gran luz, nosotros somos esas pequeñitas luces que alumbramos donde estamos. Pero para poder alumbrar, miren la figura que Jesús usa, es tan lindo, tan gráfico Jesús, que dice, imagínate, en la época de Jesús no había un interruptor para encender la luz, habían lámparas, no es verdad, de aceite. Y dice Jesús, imagínate, la misma figura, tarde en la noche, con gran dificultad logras encender tu lamparita, la lamparita está iluminando el cuarto y tu hijo, muy chistoso, agarra una caja de cartón y ¡pum!, tapa la lámpara. ¿Qué sucede? Ya no hay más luz. La lámpara ya no puede tener una influencia positiva porque el cajón tapó su luz. Y Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. La luz no se puede esconder. Hermanos, recuerdo momentos de la historia boliviana, momentos de tremendo conflicto en toda la nación. ¿Y qué hicimos los cristianos evangélicos? Las más de las veces nos hemos reunido en nuestro templo, hemos cantado bonitos coros, hemos sido una lámpara tapada con un cajón, sin una palabra de orientación para la sociedad.
¿Qué estamos diciendo ahora? En los 200 años de Bolivia, a una semana de las elecciones, ¿hay alguna palabra nuestra como pueblo evangélico que salga en la prensa? ¿Algún líder evangélico que ha sido entrevistado para traer una palabra de ánimo? No. Lo que hay es un tremendo silencio. Somos una luz dentro de una caja de cartón. No estamos iluminando. Así que Jesús espera que sus discípulos no solamente penetren, sino que al penetrar iluminen en medio de la oscuridad, preserven ese efecto de descomposición. Pero ¿saben? Hay una cuarta conclusión que me parece muy importante mantenerla a la luz de las otras anteriores que hemos dicho. Los cristianos debemos influenciar a la sociedad, pero a la vez, para poder influenciar, debemos retener nuestros distintivos cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el propio Señor Jesús, ya lo hemos leído, lo leo por tercera vez. Si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada. Si la lámpara está escondida en una caja de cartón, ya no ilumina. No sirve para nada. Y creo yo que el gran problema es que nos movemos en dos extremos. Uno de los extremos es, nos apartamos totalmente del mundo. El mundo es malo, el mundo es pecaminoso. Nos apartamos. O el otro extremo, cristianos que en su buen deseo penetran en la sociedad, pero ya no se distinguen de los demás. Entonces, ¿qué van a iluminar? ¿Qué van a preservar? Si tenemos cristianos trabajando en una ONG, si tenemos contadores cristianos en una organización X o Z, y la contabilidad de esa empresa se maneja con doble contabilidad y hay cosas sucias, ¿qué va a hacer ese contador cristiano? ¿Va a aceptar eso? ¿O va a ponerse firme por sus valores y convicciones de la justicia y la verdad? Si hace lo mismo que los demás, ¿qué influencia positiva puede tener? Ustedes saben que muchos de nosotros venimos de la comunidad cristiana universitaria. Algo que siempre me ha fascinado de la idea de la CCU es líderes, estudiantes evangélicos permeando la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Tecnología, en la Facultad de Medicina, y en medio de todos los grandes problemas que pueda tener una universidad, ahí están luces nuestras, irradiando, mostrando la diferencia. En una ocasión una mamá preocupada, asustada, me dice: ay, hermano, yo he cuidado tanto a mi hijito, a mi hijita, que me da miedo enviarla a esa universidad tan mundana y tan pecaminosa. Poco más y me dice: ay, habrá una universidad evangélica, todos santitos, todos buenos cristianitos, donde pueda mandar a mi hijito para que no se contamine del mundo. ¿Saben qué pasa? Que si no preparamos a nuestros hijos para enfrentar la sociedad, estamos cometiendo un grave error. Porque tarde o temprano tienen que vivir en esta sociedad cochabambina, en la realidad boliviana, y tienen que ser luces y tienen que ser diferentes. Y tienen que estar preparados para resistir toda la presión. Pero no los preparamos en un colegio evangélico, en una universidad evangélica. Mejor si vivimos en un barrio evangélico. ¡Qué maravilla! ¿Saben? Algunos que trabajan en organizaciones evangélicas donde todos somos cristianitos me han dicho: ay, hermano, si supieras qué terrible el ambiente laboral. No habíamos sido tan cristianitos dentro. Entonces,
quiero manejar aquí un concepto que seguramente va a chocar al principio, pero hay que entenderlo. El reverendo John Stott dice, y ustedes lo van a encontrar en la oración de Jesús en Juan 17. Jesús ora por sus discípulos y reconoce que van a ser distintos del mundo y pide que el Señor Jesús y que el Padre los cuide, los preserve. Y después, ¿saben qué dice? Envíalos al mundo. Por favor, Señor. El mundo es malo, el mundo es peligroso. Y tú hablas de que están contigo para ser diferentes. Acto seguido, Padre, envíalos. ¿Me captan? No, aparentemente no hay una contradicción. No la hay. Lo que Jesús está diciendo, somos distintos. Y porque somos distintos podemos influir positivamente. Pero si estamos entre nosotros nomás, nuestra capacidad de influir se diluye. Tenemos que estar en medio de la sociedad. Somos distintos, pero para volver a la sociedad y para mantener nuestra diferencia, para permear la sociedad. Y entonces aquí viene el concepto que les mencionaba. Esto dice, los discípulos de Jesús somos llamados a una santa mundanalidad. O dicho de otra manera, a una mundanalidad santa. ¿No les parece que es una contradicción? Porque siempre hemos tenido el concepto, el mundo es malo, pecaminoso, terrible. Salgamos del mundo. Y Jesús dice, la gran comisión, ¿a dónde nos envía? Al mundo. Id y hagan discípulos en todas las naciones. Pero tenemos que estar en el mundo, manteniendo nuestra santidad, siendo diferentes. Entonces, estudiantes son misioneros en su colegio y en la universidad. Profesionales, un médico, una enfermera, es luz en medio de un hospital. Tú trabajas en una empresa X o Z, tú trabajas en un ministerio del gobierno. Unos trabajan en la alcaldía de Cochabamba. Son llamados a ser sal y luz en la alcaldía de Cochabamba. Así que cuando entendemos bien esta imagen y decimos, ay, Bolivia, en qué crisis tan terrible en sus 200 años, qué corrupción la de Bolivia. Acto seguido tenemos que preguntar, ¿y qué estamos haciendo como iglesia evangélica para permear la sociedad boliviana? Una evaluación como esa, corrupción, mentiras, mala administración, en últimas, es un reflejo de lo que como iglesia estamos haciendo en la sociedad boliviana. Y si terminamos con un diagnóstico totalmente negativo de la sociedad boliviana, tendremos que, como alguien dijo, cuando señalas con un dedo a otra persona, el dedo pulgar dice, hay un Dios que está viendo y hay 3 dedos que te acusan a ti. Así que, sociedad boliviana corrupta. 3 dedos te dicen, ¿y qué has hecho para permear la sociedad boliviana y que no sea corrupta? Es tu responsabilidad y la mía. Si dejas la carne 3 días encima de tu refrigerador, no dentro, sino encima, se va a podrir. Se va a descomponer, es el proceso natural. Las bacterias van a actuar y esa carne va a oler horrible. ¿Le echo la culpa a la carne? No. Yo soy responsable de no haber salado, de no haber puesto en el refrigerador. Así que, iglesia, Dios en Cristo, cuando vemos este panorama de 200 años y nos quejamos de la realidad boliviana, nuestra oración debe ser, Señor, perdónanos. No hemos permeado. No hemos influido. Miren qué lindo que por un lado Jesús dice, la sal permea, la luz ilumina.
Son dos elementos complementarios. Como iglesia podemos evitar el proceso de descomposición, pero eso no es suficiente. En segundo lugar, tenemos que iluminar. Nosotros como evangélicos siempre hemos creído que nuestra tarea es evangelizar. Y claro que lo es, pero no es solo evangelizar. La misión integral nos desafía a permear la sociedad e influir dentro de ella. Y qué bueno que hay ministerios en esta iglesia que están permeando la sociedad. Tenemos las niñas de corazón grande. Hay un ministerio que está trabajando con una población que sufre. Tenemos el ministerio que dirige nuestra hermana Marilyn, trabajando con las niñas más sufridas, sin esperanza, trayéndoles el mensaje de Jesucristo. Tenemos los jóvenes que tienen una inquietud de servir a los más abandonados, a los más pobres, llevándoles comida. Pero necesitamos muchas más ideas de cómo podemos permear la sociedad boliviana. Así que cada vez que tengas un espíritu crítico a la realidad boliviana, te pido que a la vez analices tu propio rol, permeando la sociedad, siendo sal y luz de la tierra. Termino. ¿Cuál es nuestro rol como iglesia, Dios en Cristo en la sociedad boliviana? Una sola palabra: influir. Estamos para influir en la sociedad. Influir siendo sal que preserva, que evita la descomposición, siendo luz que ilumina, que alumbra, que trae verdad, que trae justicia, que trae esperanza. Me encantó lo que dos de ustedes han dicho: esperanza, fe. Hay una palabra preciosa que la psicología ha acuñado y es la palabra resiliencia. Hay metales que cuando se los somete al fuego o al frío intenso se deforman y nunca vuelven a ser los mismos. Pero hay metales que tú los llevas al fuego, se enfrían y vuelve a ser. Lo llevas al frío intenso y recupera su estado natural. Bueno, los psicólogos dicen: los seres humanos no somos metales, somos más que los metales. Podemos estar en la peor de las crisis y pasar la crisis y no ser iguales que antes, ser mejores que antes. ¿Cuál es mi oración por Bolivia? Que esta tremenda crisis que estamos a los 200 años sean utilizadas para bien. Como alguien dijo, crisis es cambio. Este es un momento de cambio para bien. Que Dios nos dé la gracia de ser parte de un proceso de cambio para bien, de transformación. Pero no solamente que hayan dólares, que ya no hayan filas. No, eso es totalmente secundario. De lo que estamos hablando es del corazón humano, de la transformación profunda. Oramos por una resiliencia del pueblo boliviano. Estamos en el 2025. ¿Qué va a suceder el 2030? De acá a 5 años tal vez tú vas a poder recordar lo que pasó en esta celebración. Y Dios quiera que digas: el Señor nos permitió pasar la crisis para bien, porque somos un pueblo resiliente que cree en el Dios que usa las crisis para bien. Amén. Así que nos preguntamos 3 conclusiones para pensar, en resumen, qué hemos dicho en esta mañana. Bueno, creo que la primera es: debemos arrepentirnos por nuestra indiferencia. Debemos arrepentirnos por no haber ejercido esa influencia positiva. No hemos alumbrado, no hemos evitado el proceso de descomposición. Así que, en segundo lugar, estamos llamados a involucrarnos como ciudadanos bolivianos ejemplares. Tú y yo estamos llamados a ser de los bolivianos
los ciudadanos más ejemplares. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que el próximo domingo vas a salir y vas a emitir tu voto. Porque sabes que ese es un voto importante. Porque estamos jugándonos un momento muy importante en la historia boliviana y tú no eres indiferente. Y si lo fuiste, te arrepientes ahora y vas a emitir tu voto. Pero es un voto consciente. Obviamente que yo no les voy a decir por quién deben votar, pero sí les voy a decir, una decisión tan importante como esa, debemos hacerla en oración. Hermano, te pregunto, ¿ya has tenido un tiempo de hacer un alto y hablar con Dios sobre la política boliviana? Y decirle, Señor, guíame por quién voy a votar. Más allá de mis preferencias personales, más allá de tanta noticia falsa, fake, dame discernimiento para elegir lo mejor. Elige a la luz de la sabiduría que viene de lo alto. Santiago dice que la sabiduría de lo alto es tan diferente a la sabiduría terrenal. Que el próximo domingo vayamos como ciudadanos bolivianos, conscientes, responsables. No evitamos la decisión de tomar por quién voy a votar, porque está en juego algo muy importante. Pero en tercer lugar, quiero invitarles a que todos nosotros oremos por un proceso electoral justo, pacífico e imparcial. Yo sé que a ustedes y a mí nos queda todavía la sombra de elecciones que pueden ser manipuladas, de lo que ha sucedido en otras naciones aquí mismo en nuestro continente. Y si algo anhelamos es que haya una elección limpia, justa, transparente y pacífica. Que el próximo domingo todas las noticias resalten que los bolivianos fuimos responsablemente a votar y que no hubo derramamiento de sangre, que no hubo confrontación, que no hubo ningún tipo de conflicto, porque anhelamos que la luz del Evangelio, la sal a la cual Jesús nos ha llamado, penetre la sociedad boliviana. Entonces, ¿tenemos o no tenemos un rol como iglesia en los 200 años de nuestra Bolivia? Tenemos. Y es un rol, déjeme decir, no secundario, fundamental. Que seamos una nación que trascienda la crisis, resiliente, va a depender de que tú y yo, sometidos al señorío de Cristo, hagamos una santa mundanalidad. Santos en medio del mundo, influyendo positivamente. Puestos de pie, cerramos en oración. Pongámonos de pie. Señor Jesús, en esta mañana en la que hemos leído tus palabras y el tremendo desafío que diste a tus discípulos, a este grupito tan pequeñito que te escuchaba ahí en el monte, qué desafío tan grande, decirles que ellos serían la sal y la luz. Y ahora, que tú nos dices a nosotros, Iglesia Dios en Cristo, celebrando 36 años en medio del bicentenario de nuestra amada nación. Qué hermoso reconocer que una vez más tus palabras hacen eco y nos invitas a ejercer una influencia positiva en Bolivia. Perdónanos por nuestra indiferencia. Perdona nuestro encierro, perdona nuestra mediocridad, porque muchas veces no hemos sido distintos y en vez de influir
hemos sido influidos por la sociedad. Perdónanos. Y oramos, Padre, para que en esta semana nos guíes a tomar decisiones sabias, nos guíes a nosotros, pero guíes a toda la sociedad boliviana. Y oramos para que el próximo domingo tengamos elecciones limpias, pacíficas, y que en última la decisión de quienes nos van a gobernar sea guiada por tu mismo Espíritu. Danos la sabiduría que tanto la necesitamos. Y como pueblo, oramos en tu nombre, amado Jesús, y decimos amén.